A dos giros continuos. Por lo general tiene la forma de una letra E, y son las denominadas fibras Henle. Miren acá, ¿ves? Fibras. Acá, ¿ves? Fibras. Acá hay un giro y acá hay otro giro. Entonces asocian dos giros. Son el único ejemplo de fibras de asociación corta. Las fibras Henle. Luego tenemos fibras de asociación largas. Mientras las cortas conectan dos giros, las largas conectan dos lóbulos. El ejemplo que podemos ver acá es este. ¿Qué cosa es esto acá que está señalando? El símbolo, correcto. Acá ya le han quitado la sustancia gris al símbolo y me quedan estas fibras, ¿ves? Bastantes fibras, mire, ¿ves? Abundantes fibras, ¿ves? Justamente por debajo del símbolo o por dentro del símbolo hay un fascículo. Es el fascículo del símbolo. Es lo que estoy señalando. Ejemplo de fibras de asociación largas. ¿Y está asociando esta vez? El lóbulo frontal con el lóbulo temporal. Este es entonces el fascículo del símbolo. Tenemos fibra de asociación corta, fibra de asociación larga. Luego tenemos las fibras comisurales. Estas fibras comisurales atraviesan la comisura mayor o cisura interhemisférica, repartiéndose entre ambos hemisferios. El ejemplo más visible de todos ellos es el cuerpo calloso. Todas sus fibras son comisurales, pasan de un hemisferio, conectan la corteza de un hemisferio con la corteza de otro hemisferio. Pero no es el único, también tenemos como fibras comisurales a esto de acá. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Que va por debajo del cuerpo calloso. La fibra del fornix. Este es el fornix. Ahí está el fornix. No, esa es la columna posterior. O el cuerpo posiblemente en esa posición, el cuerpo del fornix. Pero el fornix también son fibras comisurales porque se reparten hacia ambos lados. Cruzan la comisura. Pero no es el único. Tenemos también, miren, ve, a la comisura anterior. Está la comisura anterior. Ahí tenemos la comisura. Entonces, comisura anterior, fornix y cuerpo calloso son ejemplos de fibras comisurales, fibras que pasan de un lado al otro. Y por último tenemos a las fibras de proyección, que se proyectan desde la corteza y salen fuera del hemisferio. El ejemplo más notorio que tenemos acá es esto de acá. Mírenme. Esta parte. ¿Qué cosa es esto? Si yo le señalara en el examen así. No. El tálamo está acá. Esto llega al tálamo más bien. ¿Quién llega al tálamo? ¿Qué parte del tronco encefálico llega al tálamo? El mesencéfalo. Y en el mesencéfalo, ¿quién está? ¿Cómo se llama esta columna grandaza? ¿Quiénes forman el mesencéfalo? Uno, la lámina cuadrigémina. Y dos, ya se ha olvidado. Creo que eso lo voy a tomar. A ver, ¿quiénes forman el mesencéfalo? Hacia atrás está la lámina cuadrigémina y hacia adelante hay dos de ellos. Los pedúnculos cerebrales. Este es un pedúnculo cerebral. Y esta parte en que se ve en el corte solamente, cuando yo corto, es el pie peduncular, formado por puras fibras de proyección. No me dejarán engañarlos. Frontopontinas, temporopontinas y parietopontinas. Fibras que vienen desde la corteza cerebral hasta los núcleos del puente. Ya salió ya hace rato, ¿no?, del hemisferio. Y tengo también aquí la vía piramidal, córtico-espinal, que va hasta la médula espinal, y córtico-nuclear, que va hasta el tallo cerebral, los núcleos motores de los pares craneales. Entonces, todo el pie peduncular está formado por fibras de proyección. Puede ser también la cápsula interna, que vamos a ver más adelante, también son fibras de proyección. ¿Ok? Entonces, todas esas fibras son fibras de la sustancia blanca. Entonces ahí tenemos las fibras de la sustancia
Y vamos a ver los núcleos basales, los famosos núcleos basales. Hay varios elementos. Este que está acá es la muestra Bambarín. Esta es la muestra con ayudín, porque ya está ahí colocado, ha sido pintado. Observamos aquí nosotros tres núcleos basales. Número uno, el núcleo lenticular, es este de acá, núcleo lenticular. Este núcleo lenticular está conformado por el putamen, que es esta parte más grande, y esta parte pequeña que está acá, que es el globo pálido. Globo pálido más putamen, núcleo lenticular. Por fuera del núcleo lenticular, ¿no?, vamos a encontrar nosotros esta lámina de sustancia gris, que se conoce con el nombre de clúster, que no está dentro de la lista de núcleos basales. Tradicionalmente antes se incluía el clúster, al núcleo lenticular, al núcleo caudado y lo que es el cuerpo amigdalino como los núcleos basales. Se estudiaban esos cuatro elementos como núcleos basales. Luego se determinó que el clúster no tenía que ver nada con los movimientos, está asociado a otras funciones, que el cuerpo amigdalino era parte ahora del núcleo, ¿no?, de la sustancia del sistema límbico, y se comenzaron a agregar al núcleo caudado y al núcleo lenticular otros elementos, como por ejemplo la sustancia negra, el núcleo subtalámico, el núcleo acúmbeo, el núcleo pedúnculo protuberancial, y a dos núcleos del tálamo, el ventral anterior y el ventral lateral, aunque algunos otros libros también incluyen al centro mediano. ¿Okay? Entonces, acá tenemos el núcleo lenticular. ¿Qué función tiene este núcleo lenticular? El putamen, escúchenme bien, el putamen, aunque lo hemos hecho en teoría para lo que asistieron, con el núcleo caudado, esta es la cabeza del núcleo caudado, no es todo el núcleo caudado, pero el putamen asociado con la cabeza del núcleo caudado nos va a resultar en el estriado. La función de ese estriado es inhibir al globo pálido externo y al globo pálido interno. Está hecho para eso, esa asociación está hecha para, ¿no?, inhibir al globo pálido externo y al globo pálido interno. Bien, número 2, o siguiente, mejor dicho, entre el núcleo lenticular, miren, y la cabeza del núcleo caudado encuentro esta lámina de sustancia blanca, y ya habrán adivinado ustedes qué cosa es. El brazo anterior de la cápsula interna, el brazo anterior de la cápsula interna, ahí, el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Qué cosa pasaba por ahí, se acuerdan? No hay vías todavía. Ahí están las fibras frontopontinas, están también las radiaciones talámicas anteriores. ¿Okay? Eso es lo que pasa por el brazo anterior. Luego este brazo se quiebra, miren, ve, bien así, miren, 1 y se quiebra acá 2. Este sería el brazo posterior de la cápsula interna. Y la zona donde se quiebran los dos, ese ángulo que se ve con bastante claridad acá, miren, ve, así están, 1 y 2, ¿eh? Esa zona de quiebre es la rodilla de la cápsula interna. Entonces aquí brazo anterior, rodilla y brazo posterior. ¿Qué cosa pasaba por la rodilla? Una cosa no nos pasa por ahí, la vía córtico-nuclear. Vía córtico-nuclear. Y por el brazo posterior, que se encuentra entre el tálamo, que está aquí, se ve con las justas, y el núcleo lenticular, pasa, ¿no?, la vía córtico-espinal, ¿no?, pasan ahí las radiaciones talámicas superiores y posteriores, la vía córtico-rubral y las fibras temporo y parieto-potinas, ¿no? Temporo y parieto-potinas. Ahora, vean que este brazo, miren, y aquí se ve clarito, ¿eh? Miren, voy a sacar esto, lo voy a parar ahí. Este es el globo pálido. ¿Qué cosa era esto? Brazo posterior. Miren lo que es el brazo posterior, ¿eh? ¿Has visto cómo se curva? Se curva el brazo posterior, miren, ¿eh? Está curvando el brazo posterior. Para formar este otro brazo que se encuentra detrás del núcleo lenticular, que se llama brazo retrolenticular. Brazo retrolenticular. Ese brazo, mírenme, ese brazo está cruzado por estas fibras, mírenme. ¿A ver? Estas fibras, ¿ves? Estas, que no son sino las radiaciones cósmicas.
cruza por el brazo retrolenticular. Entonces, ¿quién pasa por el brazo retrolenticular? Las radiaciones ópticas. Y por debajo del tálamo, es decir, más hacia acá, esta es la parte superior, más hacia abajo, ya no la vemos, está, ¿no?, la porción retrolenticular, o sublenticular, por donde pasan las radiaciones auditivas. ¿Okay? Entonces, brazo retrolenticular, radiaciones ópticas. Brazo sublenticular, que no se ve acá, radiaciones auditivas. ¿De dónde salen estas radiaciones ópticas? ¿Dónde nacen estas radiaciones ópticas? En lateral, en el cuerpo genicular lateral. ¿Y las radiaciones ópticas dónde nacen? Completa. Ya me dijiste cuerpo genicular lateral. ¿Y las auditivas? Media, en el cuerpo genicular media. Ahora, ¿hacia dónde se dirigen? Ya es otra cosa. Las ópticas se dirigen hacia el área 17 y las auditivas 41 y 42 de abajo. Luego, aparte de todo esto, veo que entre el, mírenme, entre el putamen o núcleo lenticular, si prefieren, y el claustro, lo estoy marcando ahí de nuevo, hay una banda de sustancia blanca que se llama cápsula externa. Así como hay una cápsula interna, hay una cápsula externa. Y hacia afuera, más hacia afuera, yo voy a encontrar, miren, otra banda de sustancia blanca, conocida con el nombre de cápsula extrema. Es esta. Por fuera de esta cápsula extrema yo voy a encontrar esta sustancia, miren, oscura, que no es sino la corteza de la ínsula, ¿no? La corteza de la... Entre la corteza de la ínsula y el claustro está la cápsula extrema. Entre el claustro y el núcleo lenticular, la cápsula externa. Y entre la cabeza y el núcleo caudado, núcleo lenticular, y lo que queda aquí del tálamo, se encuentra la cápsula interna. ¿Ok? Bien. Ponemos acá esto y vamos por otras muestras. Esta de acá, por ejemplo, esta es una horizontal, esta es una transversal, en donde se nota claramente, miren, ¿ve? El tamaño, miren, ¿ve? El tamaño de la cabeza del núcleo caudado. ¿Cómo reconozco la cabeza del núcleo caudado? Una, porque es oscura, porque es sustancia gris, y está asociada a esta asta. ¿Qué asta es esta? ¿Asta? Fuerte, a ver, si se equivoca, se equivoca. ¿Asta? ¿Qué asta es? A ver, ¿qué asta crees tú que es? Anterior, claro, es anterior, ¿eh? Porque es delgadita. En cambio, el asta posterior, miren, ¿ve? Es más ancha, y el asta anterior es mucho más delgada. El asta posterior es más ancha. Entonces, si este es el asta posterior, ¿qué cosa será esto? Esta es la rodilla del cuerpo calloso, de donde sale, miren, ve, esta. Miren la forma que tiene, ¿ve? Miren la forma que tiene, es arqueado acá, así. Es así, en este lado, y por el otro lado es así, formando una especie de tenaza. ¿Cómo se llaman las tenazas? ¿Cómo se le conoce también? Forceps. ¿Qué otro nombre será? Forceps. Este forceps de acá, miren, aquí voy a colocar el inicio del forceps, que es todo esto, ¿eh? Se llama forceps menor. Ahí está el forceps menor. Si ustedes observan, bueno, aquí está un poquito seco, lo cual favorece que lo puedan ver ustedes. Miren, ¿ve? ¿Qué cosa es todo esto? ¿Qué cosa es todo esto? El tálamo. ¿Y qué cosa es todo esto? ¿Qué núcleo es este? El núcleo lenticular. Si han visto bien ustedes, acá se puede ver, pero está insinuada todavía, pero se puede ver, miren, ¿ven? El brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. ¿Han visto el brazo posterior? Se ve mucho mejor, ¿ven? Esa zona más blanca, ¿ven? Entre el núcleo lenticular y el tálamo, ¿ven? Ahí se ve, ¿ven? La cápsula interna, brazo posterior. Acá estaría la rodilla y aquí estaría el brazo. Antes viene así, ¿ven? Así y así, en forma de un boomerang.
brazo posterior, rodilla y brazo anterior. Justo está en color blanco, está entre estas dos estructuras que son oscuras porque son sustancia gris, la sustancia gris. Acá ya no observamos el claustro, ya no observamos, ¿no? Las cápsulas externa y extrema, porque no hay limitación, pero sí podemos ver esto, que es la ínsula. La ínsula que está metido ahí, esa es la ínsula. ¿Okay? Esa es la al fondo de la cisura lateral. Ahí sí lo podemos ver todavía, un poco de la. ¿Qué más observo yo? Acá, por ejemplo, en esta muestra, ¿no? Y está así, este es anterior y acá está posterior. Aquí en la parte anterior yo voy a ver, miren, este es un corte coronal, por ejemplo, un corte coronal, ¿no? Yo voy a ver al cuerpo calloso, nada más cuerpo calloso. Voy a ver a esto, ¿qué cosa será esto? ¿Qué será todo esto? El tálamo. Y este chiquito es el cuerpo del núcleo caudal. Aquí ya no hablamos de cabeza, sino del cuerpo del núcleo caudal. Y aquí sí pueden ver el putamen, es oscuro, esto oscuro es el putamen, y se puede ver el claustro. ¿Ven la línea oscurita ahí? Esa línea oscurita, ¿ves? Con la justa se ve, es el claustro. ¿Y esto qué será entonces? Cápsula externa. ¿Y esta de acá afuera? La cápsula extrema. Y la cápsula extrema, por fuera de la cápsula extrema, ¿aquí encuentro? ¿Qué corteza? De la ínsula. La corteza de la ínsula. Aquí encuentro también estos elementos. Y eso es todo. Pero, antes que se vaya, no sé que no se van a ir todavía, ¿no? Están encariñados con el curso. Vamos a hacer esto. Motoras tenemos nosotros. ¿Cuántas vías motoras tenemos? Tú que quieres responder, que responder, pero es una vergüenza responder. ¿Cuántas vías motoras tenemos? En teoría, ¿cuántas vimos nosotros? Vimos dos, bueno, la vía directa y la vía indirecta. Y agregando estas vías, directa e indirecta, hay una hiperdirecta. ¿Ok? Una vía hiperdirecta. Después les voy a decir para qué sirven esas vías. Acá vamos a representar la vía directa. Azul, la vía directa. Y acá en rojo, al otro lado, vamos a representar la vía indirecta. ¿Okay? La vía indirecta. ¿Ok? Ahí está. La función de la vía directa es facilitar los movimientos. Es la vía que permite que el movimiento se realice. Mientras que la vía indirecta tiene como función inhibir los movimientos. Mientras que la vía hiperdirecta es la vía que corta los movimientos abruptamente, sobre todo los movimientos no deseados, corta abruptamente. ¿No? Ejemplo, llego a mi casa con sed y encuentro un vasito ahí en la mesa. Me lo voy a tomar y alguien me grita, no tomes. Entonces inmediatamente hacen esto, ¿no? Detienen en seco el vaso. ¿Y por qué? Huele. Era aguarrás. O era tina de repente. Ya me iba a tomar yo ese tina. Entonces, esos movimientos que se cortan los hace la vía hiperdirecta. ¿Y qué se diferencian de estas vías? Que estas son fluidas. Yo quiero agarrar ese lapicero, hago esto y hago esto. Mis movimientos son fluidos, son continuos, son precisos. Pero si yo quiero agarrar ese lapicero, me lo confundí con otro y de repente ya me dicen, no agarres ese lapicero, no agarres ese lapicero y no lo agarro, lo paro en seco. Esa es mi vía hiperdirecta. La vía hiperdirecta es brusca, ¿no? Termina, hace que el movimiento termine rápidamente. Mientras que la vía directa y la vía indirecta son fluidas. ¿Cómo se realiza la vía directa? Primero, ¿quiénes son los protagonistas de estas vías? Tenemos a la corteza cerebral. ¿Okay? Tenemos luego al estriado, que es la asociación entre el putamen, el núcleo ventricular, con el núcleo caudado. Aquí está representada la cabeza del núcleo caudado por ser un corte coronal de la cabeza, o puede ser también el cuerpo. El
núcleo caudal, dependiendo en qué nivel lo hagamos. Luego tenemos el globo pálido externo. Luego tenemos el globo pálido interno. Por si acaso esta asociación se llama esteriado. Tenemos el núcleo subtalámico, tenemos la sustancia negra y tenemos al tálamo con sus dos núcleos motores, el ventral anterior y el ventral lateral. En algunos libros suelen agregarle acá el núcleo centromediano. ¿Ok? En algunos libros le agregan también centromediano. ¿Sí? Estos son todos los, ¿no? Ustedes ven aquí el claustro y bola le da, no es parte de los núcleos basales. ¿Cómo se realiza la vía directa? La vía indirecta empieza con la corteza cerebral, ¿no? Con la vía, ¿no? Con la corteza cerebral, excitando al estriado. Excitando al estriado. Y eso lo hace por medio del glutamato, que es un neurotransmisor excitador. Entonces, este glutamato, al excitar al estriado, ¿no? Siendo el estriado, ¿no?, una entidad formada por dos núcleos inhibitorios, porque el núcleo caudado y el glutamato son inhibitorios. Todos los núcleos basales son inhibitorios, menos el subtalámico, el núcleo subtalámico, que es excitador. Entonces, este estriado está formado por dos inhibidores, entonces el estriado también es inhibidor. ¿Y qué pasa cuando yo excito esa inhibición? ¿La estoy aumentando o la estoy disminuyendo? La estoy aumentando. Entonces estoy convirtiendo el estriado en un super estriado. Es un Superman, ya no es un alfeñique de 40 kilos. Ahora es un musculado, hormonado, como quieran llamarle, ¿no?, que va a inhibir con fuerza al globo pálido interno. Entonces, esa fuerte inhibición que ahora tiene el estriado va a hacer que inhiba al globo pálido interno. ¿Y cuál es la función de toda la vida del globo pálido interno? Siempre inhibe al tálamo. Esa es su función, ¿no? Para eso está hecho. No sirve para otra cosa el globo pálido interno, sino para inhibir al tálamo. Pero como ahora esta superinhibición dada por el GABA y la sustancia P, ¿no?, van a inhibir, van a prácticamente casi anular al globo pálido interno, de tal manera que este globo pálido interno va a ejercer muy poca inhibición sobre el tálamo, casi nula prácticamente, dejando al tálamo completamente libre, para que haga, mediante sus dos núcleos, lo que siempre sabe hacer, que es excitar a la corteza motora y permitir que así se realice el movimiento. Mientras la corteza motora no se excita, no va a haber movimiento. Por eso que en la vía indirecta, acá el tálamo tiene que estar inhibido para que no se produzca el movimiento. ¿Sí? Repito, vuelvo a la corteza cerebral mediante el glutamato, excita al estriado. Y esa fuerte inhibición que ahora tiene el estriado mediante el GABA y la sustancia P inhiben fuertemente al globo pálido interno. Este se ve en la imposibilidad de inhibir al tálamo, el cual se encuentra libre, ¿no?, para que mediante nuevamente el glutamato excite la corteza motora y se pueda producir el movimiento. Cuando hablo de la corteza motora me estoy refiriendo al área 4 y al área 6. El área 6 de planificación motora y el área 4 de ejecución. Es así como se realiza el movimiento. Pero la vía indirecta inhibe el movimiento. Y curiosamente empieza exactamente como la vía directa. ¿Qué hace la vía indirecta? La corteza cerebral excita al estriado. ¿Qué logra con esa excitación por medio del glutamato también? ¿Qué es lo que hace del estriado? No lo inhibe, lo excita. ¿Pero qué logra con esa excitación? Que su inhibición aumente, que el estriado sea más inhibitorio, como le decía, un super estriado, para que inhiba ya no esta vez al globo pálido interno, sino al globo pálido externo, el globo pálido externo, mediante GABA también y la encefalina. Entonces, esta fuerte inhibición va a hacer que el globo pálido externo quede anulado y ya no puede hacer lo que siempre hace. ¿Qué cosa hace el globo pálido externo? ¿Cuál es su función? Inhibe al núcleo subtalámico. Pero esta vez su inhibición
ya no va a llegar al núcleo subtalámico, porque ya está inhibido por el estriado. Entonces el núcleo subtalámico queda libre para hacer lo que siempre hace. ¿Qué cosa es el núcleo subtalámico? Es excitador. ¿Y a quién excita el núcleo subtalámico? Al globo pálido interno. Lo va, ¿no?, a hacer doblemente inhibidor. Al excitarlo, el globo pálido interno, que es inhibidor, ahora es un super globo pálido interno con más fuerza de inhibición. Y va a utilizar esa gran fuerza de inhibición para inhibir al tálamo, a los núcleos ventral anterior, ventral lateral y centromediano, y evitar que el tálamo excite la corteza. Ahora la excitación del tálamo a la corteza va a ser prácticamente nula, no permitiendo que haya movimiento. ¿Okay? ¿Quiénes median acá? El núcleo subtalámico excita al globo pálido interno mediante el glutamato. Y el globo pálido interno va a inhibir fuertemente al tálamo por el GABA. Por el GABA. Y acá, que debería haber glutamato, ya no lo hay, porque ya el tálamo está inhibido, está fuertemente inhibido. Cosa que no se produzca movimiento. Entonces, para que se produzca el movimiento, esto tiene que estar apagado. Porque si no, no puede haber movimiento. Mientras la vía indirecta esté apagada, ¿no?, el movimiento no se va a realizar. Pero cuando se enciende la vía indirecta, entonces esta se apaga automáticamente, se inhibe. ¿Y quién va a hacer eso? Aquí entra nuestra amiga, la sustancia negra. La sustancia negra, ¿no?, ustedes saben que es un núcleo dopaminérgico. Y la dopamina, a diferencia de estos neurotransmisores que hemos visto, tienen una sola función: o son excitadores o son inhibidores. La dopamina es un neurotransmisor dual, es decir, es inhibidor y es excitador. El estiriado tiene receptores para los dos tipos de dopamina, para la excitatoria y la inhibitoria. La sustancia negra manda dopamina, ¿no?, manda dopamina de tipo D1, que es excitatoria, ¿no?, al estiriado, para que éste mantenga encendida para que ésta mantenga encendida la vía directa. Pero al mismo tiempo, ¿no?, esa dopamina llega también al estiriado, pero en forma de D2. El estiriado tiene receptores para D1 y para D2. Cuando se abren los receptores para el D2, que es inhibitorio, la vía indirecta se apaga y esta prevalece. Una vez que ha terminado ya el movimiento, entra la vía indirecta a encenderse. Ya desaparece la D2 y aparece la D1. Y así están apagándose y prendiéndose. Por eso es que cuando falta la sustancia negra, en el Parkinson, por ejemplo, ¿qué vía se ve afectada? Cuando falta el Parkinson. Cuando está el Parkinson. ¿Cuál de las dos se ve? ¿La directa o la indirecta? Ustedes miran, pero es posible, se mueve y no se mueve. ¿Cómo es así? La vía directa afecta el movimiento. ¿De qué manera? Acuérdense que el paciente con Parkinson difícilmente puede iniciar un movimiento, porque la vía directa no está funcionando. Y cuando lo hace, ese movimiento es muy lento, es torpe, y el movimiento sucede como si estuviera pasando por una rueda con dientes. Por eso se llama rigidez en rueda dentada, ¿no? El movimiento es muy... Pero mientras haya movimiento, no va a haber temblor. Cesa el movimiento, cesa la vía directa, y la vía indirecta, que debería controlar los movimientos, no lo hace. El paciente comienza a temblar. O sea, falla la vía directa y la vía indirecta. La vía indirecta porque no puede iniciar el movimiento, o le es muy difícil iniciarlo. Y la vía indirecta porque en lugar de controlar los movimientos, una vez que la vía directa ha terminado, comienza a mover el brazo. Por eso, ¿no?, temblores en reposo. O sea, cuando ya no funciona la vía directa, cuando ya está en reposo, ya comienza a temblar. Y cuando comienza a moverse, desaparecen los temblores, pero la vía directa está bien afectada, no realiza ese movimiento fluido. Si yo quiero agarrar ese lapicero, pues lo agarro un ratito. Pero el paciente con Parkinson se va a demorar una eternidad en poder agarrar ese lapicero. Y es más, cuando llega el lapicero,
no va a poder agarrarlo bien, porque su vía directa, que debería ser fluida y precisa, no funciona. Otros elementos que también se ven afectados, por ejemplo, en estas patologías del movimiento, es el estriado. Bueno, cuando el estriado, es decir, el núcleo caudado y el putamen se reabsorben, desaparecen, se degradan, ¿no? Entonces van a aparecer también temblores un poco más fuertes que los del Parkinson, ¿no? Y que no ceden a la voluntad de la persona, es decir, la persona no puede detenerlos. Se le conoce por el nombre de enfermedad de Huntington o Corea Mayor. La famosa Corea Mayor es porque ya no están, ¿no?, ni el núcleo caudado ni el putamen, han desaparecido o están a punto ya de desaparecer, pues ya no hay control de los movimientos. Y en lo que se refiere al núcleo subtalámico, ¿no?, la lesión del núcleo subtalámico, ¿no?, va a favorecer movimientos muy violentos, en los cuales los miembros superior e inferior pueden salir disparados, ¿no?, como balas, ¿no? Yo tengo, ¿no?, esa enfermedad, que es el hemivalismo, y la puedo golpear a su compañero en la cara porque no tengo control sobre mis movimientos. Una de esas te va a caer, ¿no? No tengo control sobre mis movimientos. Entonces, las patologías de los movimientos se clasifican en dos grandes grupos. Las patologías hipocinéticas, como el Parkinson, por ejemplo, que no favorece el movimiento, y las hipercinéticas, que son las que favorecen los movimientos involuntarios. No hay control de los movimientos, que son, ¿no?, la enfermedad de Huntington y el valismo o hemivalismo. Creo que no se me olvida nada más. ¿Quién quiere el papelito? Ya.